Hola, ¿cómo están? Buenos días, amigos y amigas de La Mula. Yo soy Naresca Kulki, bienvenidos a Política con Calle. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, que es la protección de las lomas del Perú, las lomas que se encuentran en todo el territorio nacional, y por qué la ley que recientemente ha aprobado el Congreso, una ley para formalizar a posesiones informales, puede afectar y puede poner en peligro a nuestras lomas. Y para esto hemos invitado a dos personas que son especialistas en el tema. Quiero saludar en primer lugar a Laura Lozada. Laura Lozada es magíster en desarrollo urbano y regional por la Universidad de Seúl. Ella es economista por la Universidad del Pacífico, ha trabajado en el Congreso de la República y en la Municipalidad de Lima y cuenta con una vasta experiencia en gestión local, en gestión urbana, en políticas de vivienda y en participación ciudadana. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Y también vamos a contar con la participación de Jovita Barzola. Jovita es vicepresidenta de la Red de Lomas del Perú y además es presidenta de la Asociación de Lomas de Mancomarca de San Juan del Lurigancho. Bienvenida, Jovita. Muchas gracias. Bienvenida, perdón. Hola, ¿cómo está? La primera pregunta que nos queda por hacer es, ¿qué significan las lomas? O sea, ¿qué debemos entender por este espacio geográfico, por este patrimonio natural? ¿Qué es una loma? ¿Cómo se delimitan? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué beneficios tiene? ¿No? Como un ecosistema. Laura, ¿cuál sería ahí la anotación en cuanto a las lomas? Tú como especialista. Sí, lo que tenemos que saber de las lomas es que son un ecosistema frágil, temporal, no es que siempre están verdes solamente durante la época de invierno, gracias a la neblina que se va formando, se ubican en la costa, son un ecosistema propio de la costa, y si bien acá Jovita puede contarnos un poco más cómo son las lomas acá en Lima, tenemos que tener en cuenta que son un ecosistema que acompaña todo el litoral, toda la costa del Perú e incluso de otros países, ¿no? Es un ecosistema frágil también que reúne muchas especies de flora y fauna y que, como dice el nombre, es muy frágil, ¿no? Una vez que, y por eso tan susceptibles a la acción humana, ¿no? Cuando se deterioran los suelos, pues no vuelven a crecer las lomas igual al año siguiente. Jovita, respecto a las lomas en zonas costeras, tú que tienes experiencia en la gestión de lomas, en su cuidado, en su protección, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en principio decirles que las lomas son un paraíso, es un lugar muy especial, un lugar donde puedes ir a relajar, a recoger experiencias de la propia naturaleza, es la interacción entre el espacio urbano y la zona natural, y donde encuentras la flora, gran biodiversidad de flora y fauna, ¿no? Y que a través del, que además el encanto del espacio con las neblinas, es totalmente mágico, no sé. Una pequeña, así chiquita, más experiencia, un día yo estuve súper cansada y resulta que ya no daba más, yo dije hasta aquí nomás, pero cuando entré a la loma y descansé en ella, salí totalmente renovada. Y de verdad que es totalmente mágico, hermosísimo, y de verdad que vale la pena conservarla. Es a través de estas se forman a través de las neblinas, y que chocan con las estribaciones andinas bajas, ¿no? Y y se van formando, y las pequeñas semillas que tienen las lomas, año a año, se van reproduciendo estas las hermosas plantas, ¿no? Como el tabaco silvestre, ese manto que ustedes acaban de ver, es la ortiga negra, las begonias, hay una begonia, al menos en Mangomarca hay dos plantitas únicas en toda la loma, que es la begonia generalifolia, ¿no? Y hay hermosas quebradas de plantas específicas, ¿no? En Mangomarca hay una quebrada hermosísima de begonias, que de verdad que es el encanto es su chic, es su cliché, ¿no? De lo
pero también hay la flor de Abancaes, la flor emblemática de Lima. En Mangomarca es totalmente nativa, nadie la ha inducido a crecer. Y hay biodiversidad de plantas, ¿no? Es hermosísimo las experiencias que he ido recogiendo desde el año 2013. De verdad que cada vez que voy, ahí estoy en las lomas, de verdad que fortalece y vale la pena decir, conservemos las lomas, ¿no? Ahí está la flor de Mancaes, por ejemplo, ¿no? Es hermosísimo, y en todas las lomas del Perú crecen ese tipo de plantas, de mayor o menor cantidad, ¿no? Y una consulta, Jovita, ¿ustedes tendrán la relación de cuántas lomas ya están reconocidas o tenemos como identificadas en la zona costera? Sí, te lo puedo decir. Tenemos a lomas de la Chay, la principal, que es una ANP. Tenemos a lomas de Cerro de las Cabras, en el Trujillo. Tenemos en Lima tenemos a lomas de Ancón, la reserva de Ancón. Allá. Tenemos las lomas de Caraballo. Tenemos la loma de... En Caraballo hay 1 y 2, ¿no? Hay 2 sectores importantes. Tenemos las lomas de Coyique, tenemos las lomas de Payet, las lomas de Bella Durmiente, la del Rímac, Mangomarca, tenemos a Villa María de Triunfo, tenemos ahora nuevos activistas en Lomas de Pamplona, que falta por reconocer, Lomas de Lucmo, Lomas de Asia, ¿no? Yendo más al sur, tenemos Lomas de Tiquipa, Lomas de Pacta, una serie de corredores de lomas es interesantísimo. A lo menos cuando yo he ido a Lomas de Asia, ha sido impresionante la gran cantidad de cobertura vegetal de las lomas. Es hermosísimo. Y yo por eso que siempre digo hay que defender las lomas, porque he podido ver la capacidad que tienen las lomas de renovar el oxígeno puro, ¿no? Mira, ahí está el mapa de las lomas. De verdad que es grandioso. Solamente en Lima hay una gran corredor de lomas en Lima, y en el Perú pues es mucho más grande. Laura, como especialista en gestión de territorios, la expansión demográfica nos hace enfrentar retos en cuanto a la gestión misma de los territorios, no solo en una área urbana, sino en un área rural, y pues sabemos que esta expansión que hay puede trastocar un poco con la protección o las garantías debidas o los cuidados que se deben tener respecto de las lomas, ¿no? Porque pueden incluso haber invasiones en estos territorios que son frágiles, son ecosistemas frágiles y albergan gran cantidad de flora, pueden albergar fauna. Entonces, ahí, ¿cómo enfrentar estos retos, ¿no? Que nos impone la gestión misma de nuestro territorio, de nuestro ordenamiento? Sí, hay diversos problemas, ¿no? Nosotros sabemos que nuestras ciudades están creciendo sin planificación y cada vez más el suelo, digamos, que era normalmente utilizado para vivienda, que era de buena calidad, se ha ido agotando, ¿no? Entonces, en ciudades como Lima, aunque no es un fenómeno que solamente le atañe a Lima, tenemos que la urbanización comienza a ocupar ya zonas de riesgo, ¿no? Zonas en laderas y zonas como las lomas, que son áreas naturales que no deberían ser ocupadas, ¿no? Entonces es parte de ese fenómeno. Ahora, desde el Estado, lo que sucede es que hay mucha superposición de funciones y roles que deben justamente cuidar esto. Por un lado, tenemos a la Municipalidad de Lima, que tiene la planificación de la ciudad y también determina los usos del suelo. Por ejemplo, todas las lomas están sobre áreas que están calificadas
por zonificación como áreas de protección y tratamiento paisajístico. Sin embargo, la Municipalidad de Lima lamentablemente no ejerce control urbano sobre el uso que se le da a estas tierras. Y eso no es solamente de esta gestión, se arrastra desde mucho antes, ¿no? Por esta fragmentación que tenemos del territorio de municipalidades distritales, pues la municipalidad un poco que se desentiende de esta responsabilidad y le pide a las municipalidades distritales que sean ellas las que fiscalicen eso. Sin embargo, eso es muy difícil para las municipalidades distritales como lo podemos ver ahora, no solamente por los bajos presupuestos que tienen, sino por la capacidad de gestión y por el reto al que se enfrentan. Las ocupaciones informales en Lima y en gran parte del país, lamentablemente en los últimos años, ya no se dan solamente por familias que desean ocupar para vivir, sino son ocupaciones dirigidas por traficantes de tierras que lo que buscan es lucrar con la venta de este suelo y muchas veces se organizan con personas para ocupar estos espacios y se instalan módulos, ¿no? Que nosotros conocemos, hemos visto siempre estos módulos que se ponen, nadie vive, pueden pasar años, se especula con el valor de este suelo, los traficantes ganan de venderlos, pero además ganan con las expectativas que hay de la formalización de esas ocupaciones, ¿no? Entonces, ¿y cómo ocurre esta formalización? El primer paso son las constancias de posesión que otorgan las municipalidades distritales. Entonces, tenemos estas municipalidades distritales, que son, digamos, la representación del Estado en el territorio más cercano, y las vemos frente a unas mafias enormes de tráfico de terrenos, que es muy difícil que ellos se vayan a enfrentar, ¿no? Entonces, frente a esta presión por dar constancias de posesión, lamentablemente muchas veces ceden, y no solamente eso, sino que el tráfico también ha capturado muchas de estas municipalidades distritales. Tenemos casos como Villa María del Triunfo, donde la gestión pasada, el alcalde, el teniente alcalde y el primer regidor que asumieron la alcaldía, están en la cárcel por tráfico de tierras, ¿no? Entonces, no es solamente la municipalidad enfrentándose contra el tráfico, que lucra de esta ocupación informal y en zonas de riesgo, sino que además ya se mete en las mismas gestiones. Entonces, es un problema que escapa solamente digamos, al sector ambiental, ¿no? Sino también es un tema más que todo de gestión del territorio. Las lomas son declaradas como ecosistemas frágiles por CERFOR. Sin embargo, CERFOR es un ente normativo, no va a ir a sacar a los invasores de las lomas. Ellos dan esa responsabilidad a las municipalidades o a quien tenga la administración de ese predio público. Pero ahí mismo también tenemos otro problema, porque los predios públicos, como sabemos, no solamente son administrados por las municipalidades, también son por la misma Superintendencia de Bienes Estatales, o por COFOPRI, o por la municipalidad. Entonces, frente a ese, digamos, desorden aparente de competencias, lo que se hizo con la red de lomas, se elaboró un protocolo de actuación y protección de los ecosistemas frágiles para un poco ordenar las competencias de a quién le toca intervenir en qué momento, porque de hecho las competencias están, solamente que a la hora de, arrancar la lista de acciones que se deben hacer, pues era un peloteo. Entonces este protocolo se comenzó a gestionar en el 2018, con mucho esfuerzo, con todas las instituciones que tienen algo que ver, no solamente CERFOR o el MINAM, sino también la policía y los gobiernos locales, y se aprobó finalmente este año, a principios de agosto, lo cual va a ser una herramienta importante. No obstante, es una herramienta que se queda corta frente al poder económico que representa todo este negocio de tráfico de tierras, ¿no? Estamos indudablemente frente a una situación no solamente delictiva, sino también que tiene mucho poder económico y eso mueve también poder político, ¿no? En el caso de la problemática que envuelven pues a nuestras lomas, hay bastantes cuestionamientos, sobre todo aparte de la falta de uniformidad que hay en cuanto a las competencias, de las dificultades que se tienen para la gestión municipal, lo que tú básicamente nos acabas de explicar. Está el hecho de que el Congreso haya aprobado una reciente norma que busca formalizar a aquellas posesiones que son informales
y que podrían incluso tratarse de posesiones que vía un tráfico de tierras estén asentadas en áreas frágiles como el de las lomas. Entonces, ahí venía el cuestionamiento de los especialistas, el hecho de que faltan candados, ¿no? Entonces, queremos que nos expliques cuáles serían esos candados que faltan, porque la norma también hay que reconocer que tiene una finalidad buena, que es la de titular algunas posesiones dentro de terrenos estatales, dentro de predios estatales, y que han sido ejercidas a lo largo de estos años, y también se les va a otorgar esa posibilidad de tener una vivienda, ¿no?, a determinadas familias. Pero también, si no se le ponen a estas normas determinados candados, puede terminar afectando ecosistemas frágiles y puede promover también su invasión, ¿no? Porque finalmente estas invasiones van a ser reconocidas con títulos formales de propiedad. Entonces, ahí, ¿cuáles serían las recomendaciones, no? ¿O en qué se tendría que mejorar esta norma para que estas situaciones no puedan ocurrir, sobre todo en áreas frágiles? Sí, ahí sobre la ley creo de que nos tenemos que remontar a ver cómo es que funcionaba antes, ¿no? O sea, antes de ampliar una ley o antes de poder sacar nuevas leyes, creo que es necesario siempre hacer un análisis crítico de cómo venía funcionando ese tipo de ley y los impactos que tenían, ¿no? Lo que nosotros sabemos por la evidencia, por diferentes estudios que se hacen desde diferentes carreras, no solamente desde la economía, sino también desde la arquitectura y sociología, lo que sabemos es que en nuestro país no ha habido planificación, lo que hemos tenido es más una intervención reactiva frente a lo que ya ocurría, ¿no? Entonces, pero además lo que tenemos en cuanto a las políticas urbanas es de que el Estado no se ha encargado de dar vivienda, lo que se ha encargado es de dar lotes, ¿no? Y la vivienda pasaba a ser un problema privado por el cual realmente el Estado no se encarga, porque de hecho sí tiene este sistema de créditos, mi vivienda y techo propio, pero lo que vemos en las cifras es que no agarra ni el 10% de la demanda, ¿no? Entonces realmente no hay una oferta de vivienda social, por tanto la gente termina haciendo la autoconstrucción. Dentro de estas políticas de titulación, lo que nosotros notamos y está recogido por la evidencia es de que genera un efecto perverso. Tú titulas y al no encontrar eso, un match con una oferta de vivienda, lo que generas es más ocupación de suelo y un crecimiento extensivo de la ciudad sin una, digamos, una densificación sostenible en la cual todas las personas tengan acceso a servicios públicos. Nosotros sabemos de que vivir no es solamente tener 4 paredes, es tener acceso al colegio, a hospitales, al transporte público. Y eso no es sostenible, no es, digamos, no solamente económicamente es eficiente, sino que no es posible para el Estado proveer de todos estos servicios si tiene una ciudad interminablemente extensa. Por eso necesitamos una ciudad un poco más compacta con una densificación sostenible. En ese sentido, lo que se observa es que la política de entrega de títulos de propiedad no ha logrado desencadenar el acceso a la vivienda. Entonces, guiarnos de que esta ley va a abrir el camino a la vivienda no se sustenta en nada. No hay evidencia que te diga, tú tienes título, vas a tener vivienda. Lo que tenemos son, tú tienes título y puedes estar hasta 20 años sin servicios porque estabas en una zona de riesgo donde llevar agua es demasiado caro, entonces el Estado pues no te va a priorizar en la orden de hacer estos digamos, accesos. Luego, no solamente por ese lado de que no te garantiza acceso a servicios o a una vivienda, sino que por otro lado, lo que incentiva es que este negocio de traficantes de tierras sigan invadiendo con el incentivo de que va a venir el Estado y va a seguir formalizando. Y sabemos que eso le da incremento al valor del suelo. Los traficantes son felices con este tipo de normas que amplían titulaciones porque ellos siguen vendiendo y te dicen, no te preocupes, en 5 años te lo van a formalizar. Y yo juego con esa especulación, especulo con esa expectativa y voy cobrando, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensábamos, y lo hemos discutido con la red y con otras organizaciones también como UDEAI y UrbesLab, es que más que incidir en tener esta ley por más años,
lo que se tiene que reclamar tanto al legislativo como al ejecutivo es tener una política real de vivienda. Claro, la política de vivienda tiene que ir con la seguridad de tenencia del suelo, que en este caso puede ser a través de un título, pero no solamente un título, porque lo que vemos es que el título per se no te abre el acceso a la vivienda y más bien genera efectos perversos como esto del tráfico de tierras, que no le importa si está sobre áreas naturales, si está sobre patrimonio, si está sobre área de riesgo. Esta ley, lo que hemos visto en los últimos años, es que permite, en el marco de la ley, se pueden dar las constancias de posesión, ¿no?, que está a cargo de las distritales, que es el primer paso para entrar en el proceso de titulación. Las constancias de posesión no son fiscalizadas por nadie, se entregan sobre zonas de riesgo, sobre lomas, y nadie le dice a la municipalidad, oye, tienes que eliminar esas constancias que están mal dadas. No hay un candado a eso. Esa es una de las cosas que se están exigiendo, ¿no?, de que haya realmente una fiscalización y la capacidad de poder eliminar esas constancias cuando estén mal dadas. Hoy por hoy lo que vemos es de que esas constancias son utilizadas de manera populista, ¿no? Voy a entregar tantas constancias, me pongo de acuerdo con los que invaden, y en ese trajín están los defensores, por ejemplo, de Lomas, que van a reclamar a la municipalidad de que cómo están entregando esas constancias. Y un tema no menor es que en las discusiones sobre este proyecto de ley se habla mucho de que el título va a garantizar el acceso a servicios y a vivienda, que como ya explicamos no es el caso, pero además tenemos que tener muy claro que ya desde el 2006 ya no accedes a servicios después del título, accedes a los servicios ya desde la constancia de posesión. Entonces, realmente lo que se está abriendo con esta ley, estás permitiendo que las constancias de posesión sean mucho más atractivas, ¿no? Porque ya con una constancia tengo mis servicios, y ya ni siquiera el título, ¿no? Es un poco un mensaje confuso cuando hablan de que el título te va a abrir el camino a los servicios y a la vivienda, cuando en efecto no es lo que sucede en la realidad y no es lo que la misma ley está estableciendo. Y respecto de la problemática por la que atraviesan diariamente o las gestiones que se tienen que realizar desde la colectividad, la Red de Lomas del Perú, qué acciones tienen previsto tomar, ¿no? Sobre todo respecto de esta ley, si es que se tiene que impulsar una reforma mucho más profunda, ¿no?, que pueda tomar en consideración todas aquellas deficiencias o fallas en la gestión como las que nos acaba de mencionar Laura. Entonces, ¿qué acciones o qué medidas están pensando tomar, ¿no?, para impulsar una reforma como esta? Jovita, si nos pudieras aclarar ese tema. Claro, nosotros estamos ya en la Asamblea General, hemos decidido, ¿no? En primer lugar, ya hemos tomado las medidas. Nosotros hemos hecho hemos mandado nuestras cartas al Congreso antes de la ley, hemos presentado nuestra posición, incluyendo mandando el texto sustitutorio, y por encima de eso no fue concedida, no fue leída, y no se tomó en cuenta, y por encima de eso lo aprobaron. Parece que la naturaleza y no les interesa conservarlas a los parlamentarios. Ahora la nueva acción es mandar nuestras cartas a la PCM para poder, ¿no?, y al presidente para también presentar nuestra posición y nuestras propuestas, ¿no? Donde tenemos la esperanza de que no sea formalizada esta ley, ¿no? Que no sea, que no salga decretada, ¿no? Porque en realidad, como dice Laura, lo que necesitamos es que sea amigable esta ley entre el casco urbano y los recursos naturales que hay en nuestro país, ¿no? Porque el tráfico de tierra no solamente se ve en el tema de Lima, de las lomas, sino en otras cosas, en la selva y en otros ecosistemas naturales, ¿no?, y en temas arqueológicos. Y entonces, esas cosas nos estamos ya desorganizando para presentar las cartas de vida.
Y cada vez más hay más lomeros, hay más personas que se suman al trabajo de la conservación de los ecosistemas naturales. Ujú. Entonces, todavía la ley ha sido, bueno, aprobada por el Congreso, pero aún no ha sido promulgada por el Ejecutivo. Entonces, cabe la posibilidad de pronto de que pueda ser observada todavía, ¿no? Sí, Sin yo embargo, me había olvidado comentar que también hemos mandado nuestra carta al Ministerio del Ambiente, hemos mandado la carta al CERFOR, ¿no? Para que ellos se pronuncien, ¿no? Y al menos CERFOR hasta el día de hoy no se ha pronunciado, pero el Ministerio del Ambiente sí, ha dado su carta, ha dado su opinión, ¿no? Técnica que ellos tienen. Y también hemos mandado al Ministerio de Vivienda, ¿no? Esperamos que en este proceso no se promulgue se observe esta ley para poder ser una ley amigable y que sea a favor de no solamente de los lomeros, ¿no? Del país, ¿no? Porque la naturaleza es importante para todos los seres vivos, ¿no? Porque de ellos vivimos, respiramos, etc. Laura, como especialista en este tema de gestión local, de gestión urbana, ¿cuáles serían tus recomendaciones o qué acciones en concreto se podrían tomar frente al contexto actual? Que tenemos una ley y que tenemos unas lomas que podrían estar en peligro, ¿no? Y podrían agudizar todavía la problemática que se tiene en lugar de resolverla. Entonces, ¿cuáles serían esas acciones, ¿no? Inmediatas que se pueden tomar? Jovita ya nos acaba de mencionar que todavía la ley no es una ley promulgada y por lo tanto todavía cabe la posibilidad de que el Ejecutivo lo observe con pronunciamiento, opiniones técnicas de las autoridades competentes, llámese el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Vivienda, ¿no? De los sectores competentes. Sin embargo, más allá de eso, del Congreso, de pronto de insistir en la aprobación de esta norma, ¿cuáles serían las acciones que se podrían tomar? De repente, quizás no cabe una derogación de todas las normas, sino que específicamente establecer una disposición adicional que busque complementar y mejorar lo que ya se tiene, porque también sabemos que trabajar en una reforma integral de algo, como por ejemplo de vivienda social, con esa finalidad, es un trabajo pues mucho más laborioso, ¿no? Que va a demorar sin lugar a duda un poco más de tiempo en sacarlo, porque involucra también a bastantes autoridades, bastantes competencias que habría que afinar y definir. Entonces, ¿cuáles serían esas medidas que se podrían tomar ahora, ¿no? Sí, de hecho, como bien dices, políticas de vivienda pues demandan un esfuerzo que no es inmediato ni tampoco sale de un día al otro, pero sí es necesario que empiece, ¿no? Y que de nuevo el Estado tome el rol promotor de que haya vivienda. Más allá de que si la vivienda se produce de manera privada o pública, el hecho es de que haya una oferta de vivienda accesible, tanto económicamente para las personas, ¿no? Hay algunas cosas que a nivel, digamos, de Lima, podríamos decir que se podrían ir haciendo, ¿no? Por un lado, hacer una fiscalización mucho más permanente, ¿no? De las lomas. Las lomas ya están delimitadas por todas las resoluciones que las han declarado como lomas, como ecosistemas frágiles. Entonces, lo primero que hay que hacer es delimitar esos límites, ¿no? O sea, saber dónde empieza la loma. Se habla de hacer cercos verdes, se habla de poner hitos, pero eso tiene que hacerse ya, ¿no? Porque también las mismas municipalidades a veces te dicen, pero yo no sé dónde empieza, hasta que voy, hasta que... Entonces son algunas medidas. Por otro lado, lo que hay que hacer en mucha incidencia es también para que todos los actores tengan la misma información, tanto la policía como las municipalidades distritales, la Municipalidad de Lima y también la policía sobre todo, ¿no? Que es la que se tiene que recurrir cuando se hacen las recuperaciones extrajudiciales. Sí creemos que debería haber un tope a esto de la entrega de constancias de posesión, porque hoy por hoy es una carta libre, ¿no? Y que lamentablemente con eso se instalan los servicios básicos y ya es muy difícil poder reubicar a estas personas, ¿no? El protocolo, de hecho, habla un poco de eso, ¿no? De dónde se deben poder hacer y dónde no, pero sí hace falta fiscalización. Ya la ley de reconstrucción con cambios establecía sanciones a autoridades y personas que estuvieran fomentando las ocupaciones en zonas de riesgo. Lamentablemente hasta ahora no tenemos un antecedente de alguna autoridad sancionada por ese tema. Entonces yo creo de que ahí también tenemos que pedir al gobierno nacional
que ponga en práctica las normas que ya existen, ¿no? De fiscalización, de ver, porque realmente nos lamentamos de los riesgos cada vez que ocurre un fenómeno del Niño, un huaico y todo, pero no hacemos mucho en prevención. Nosotros deberíamos ya tener mapeadas cuáles son estas zonas de riesgo que no deben ser ocupadas para vivienda en Lima, y no lo tenemos actualizado. Y con una actualización así, nosotros podríamos fácilmente decir, bueno, constancias de posesión sobre este espacio no. La red de lomas ya tiene los planos, hay un portal que uno puede revisar, que es el Geolomas, donde uno puede fácilmente visualizar dónde están las lomas, sobre qué predios públicos se ocupan, hasta las partidas registrales. Imagínense el detalle al que ya se ha llegado con ayuda del Programa de Naciones Unidas EVA Lomas. Entonces, información hay. Lo que necesitamos es pedir a las autoridades que realmente cumplan con la protección de las lomas, que no es de los lomeros, es de todos los limeños y limeñas que nos beneficiamos de los servicios ecosistémicos y de la limpieza de aire que hacen todos los días, ¿no? Muy bien, Laura, muchas gracias. Ha sido grato conversar con ambas. Sin duda alguna es un tema que da para muchísimo más diálogo, muchísimo más debate, y sobre todo, como tú dices, ¿no? Si ya tenemos una medida legislativa, ahora ¿cómo hacemos que esa medida legislativa, a pesar de tener un fin bueno, hay que contrarrestar algunos efectos que son efectos perversos, ¿no? Y que van a ocurrir justamente porque tenemos deficiencias todavía a nivel de gestión y también tenemos deficiencias a nivel de fiscalización. Entonces, lo ideal sería que podamos potenciar en tanto se haga algún tipo de reforma mucho más profunda, que podamos potenciar estas dos competencias, de la de gestión y de la de fiscalización, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias nuevamente, Laura, muchas gracias, Jovita, y con esto damos por concluido este espacio. Ojalá que podamos volverlas a tener muy pronto para volver a conversar nuevamente de este tema, porque sin duda alguna nos queda corto el tiempo. Muchas gracias a todos, amigos y amigas de La Mula. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Gracias.